A la gente querida que se conecta, que Dios les bendiga donde quiere que se encuentren, que la bendición del Señor y su gracia infinita nos alcance a todos. Saludamos a los que tienen inquietudes, que aquí llamamos buscadores, que encuentren y que hoy sea un día de encontrar a Jesús, y a los creyentes que crezcamos en la fe, y a los que están atribulados que se sientan consolados. Bienvenidos a todos. El título del mensaje hoy, y les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo joven, pastor de la iglesia de Éfeso, un niño que cuando en sus primeros años estaba con su madre y con su abuela Loida, y creyó en Jesús. Ahí nomás hay una lección maravillosa, y es darle los primeros biberones de fe a temprana edad a nuestros hijos. Yo estoy viendo la sociedad actual muy confundida, y la juventud muy desorientada, y nosotros tenemos el camino, la verdad y la seguridad eterna. El título es la última enseñanza de Pablo, o la última clase bíblica del apóstol Pablo. Hemos venido en estos días, y usted puede ir a la página del YouTube, al canal, y encontrar allí que hemos escuchado lecciones bíblicas de parte de Jesús cuando acompañaba a unos discípulos camino de regreso a la ciudad de Emaús. Cómo la Biblia es maravillosa, hermanos. Y hoy quiero sentar las bases de lo que será nuestras reuniones presenciales. Vamos a tener un énfasis, como siempre lo hemos tenido, en la enseñanza y la reflexión bíblica y la oración. Iremos implementando otras actividades para que tengamos unos sábados de crecimiento, de consolación, de conocimiento y de compañerismo. Dice así la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 8. Quiero leerlos primero con alguna pausa y sacar de allí un legado que nos deja el apóstol, porque él está próximo a morir y quiere darnos allí como el sumum, el resumen, el legado de lo que va a ser la vida cristiana. Leo: te encarezco, le dice Pablo a su joven Timoteo, te ruego delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la nueva era, a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio. Tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya iba a salir. Y mire qué legado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que amamos
su venida. Que el Señor bendiga su palabra. Pues mis hermanos, lo primero que tengo que decir, que quien escribe esta despedida, que la vamos a mirar, es nada más ni nada menos que el gran apóstol de los gentiles, Pablo, que era un perseguidor, era un profundo conocedor de la Escritura, era un sabio judío, era un celoso convencido, era un radical, era un ortodoxo, era un hombre irreprensible, era un hombre cumplidor a cabalidad de las 613 reglamentos, un fariseo estricto, un hombre a toda prueba, un creyente comprometido de calidad con toda la ley del Antiguo Testamento, un gran pensador y celoso, perseguidor de los que no creyeran conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hago todo este énfasis de Pablo porque Pablo es, perdónenme, pero es de los grandes personajes de la historia en todos los tiempos. Jesús partió la historia. Pablo como apóstol puso de pata arriba al imperio romano. Créanme, este que ha llegado aquí a predicar del Mesías tiene convulsionada toda la sociedad, y Roma lo persiguió a él como él perseguía a los cristianos, porque él no creía en Jesús como Mesías, hasta que Jesús lo convierte en su seguidor. Lean eso y se van a divertir. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, y él cuenta por ahí 3 veces la forma como encontró al Mesías y Salvador Jesús. Y ese va a ser nuestro énfasis en los presenciales. Cristo es Rey, Cristo es Mesías y Salvador. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de toda la Torá. Cristo es el cumplidor de los salmos, de los proverbios. Cristo es el centro de la revelación bíblica. Cristo es Dios entre nosotros, Emmanuel. Y eso lo entendió Pablo. Y Pablo nos va a dar esta última gran lección bíblica. Y en ese capítulo 9, donde Pablo se convierte, en el verso 20, entendió en un momento, en pocos días entendió que todo su celo y su conocimiento de doctrina de la ley se cumplió en Jesús, se cumplió en el Mesías. Buscadores, encuentren en Jesús el Mesías, que es Dios hecho hombre. Buscadores, encuentren en Jesús quien murió en su lugar en la cruz, en su lugar y en el mío. Buscadores, inviten a Jesús a su corazón y tendrán perdón y vida eterna. Y los creyentes, enamorémonos más de Jesús. Leamos más su bendito mensaje de los evangelios. Escudriñemos la Escritura y dejémonos enseñar de Pablo en esta tarde. Cuando él enseguida predicaba a Cristo, después de que se convirtió, iba a las sinagogas diciendo que Jesús es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios. Y el verso 21 del capítulo 9, y todos los que lo oían estaban desconcertados, atónitos, y decían, mira esta pregunta, ¿no es este Pablo el que nos perseguía en Jerusalén a todos los que creíamos en Jesús? ¿Y no vino a esto, a cogernos y encarcelarnos y llevarnos preso y entregarnos ante los principales sacerdotes? ¿Cómo es que este Saulo ahora nos predica de Jesús?
Pero Saulo, verso 22, Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que demostraba. Conocía toda la escritura y demostraba a través de sus exposiciones que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Así que les presenté el profesor. Y si usted no lo conoce, léalo en Hechos 9. ¿Y qué nos enseña el profesor? Versículo 1 del capítulo 4 de Timoteo. Dice: te encarezco, por favor, en el nombre de Jesús, que juzga y juzgará a todos en su manifestación cuando venga su reino. Lo primero que dice es: te encarezco. José, encarecer, que se pone las cosas caras, tiene la misma raíz, es encarecer, es recomendar, quiere decir ponderar. Te encarezco, te ruego, te pondero que por favor prediques por dos razones: se acerca el juicio y se acerca el reino. Queridos visitantes al YouTube, usted se ha preguntado tal vez, ¿por qué será que los que creen en Jesús y leen la Biblia se vuelven intensos hablando del tema? Claro, ¿sabe por qué? Porque yo tengo una responsabilidad, y Pablo me lo dice así: te encarezco y te recomiendo y te pondero esto, José, que en el nombre de Jesús y de Dios, que va a juzgar a vivos y muertos, vendrá a juzgar y vendrá a reinar. Eso podría ser suficiente para usted, querido buscador. Puede escuchar todo lo que quiera, puede abrazar todas las filosofías que quiera, pero entienda, y se lo encarezco, entienda esto: va a haber un juicio a vivos y muertos, y va a haber un reino. Y Él preguntará: ¿qué hiciste con mi mensaje? ¿Qué hiciste con mi salvación? ¿Qué hiciste con mi vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y el sentarme en el trono? ¿Qué respuesta le diste a mi mensaje? Yo le encarezco y espero que Dios le toque para que usted responda. Versículo 2. ¿Qué encarece? Que te vuelvas intenso predicando, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Constantemente tenemos que hablar a la gente la palabra. Mis hermanos, lo hemos dicho porque Jesús nos lo enseñó. La narrativa, la palabra, el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento es la narración que usted y yo debemos creer y escuchar para salvar nuestra vida y tener eternidad. Y Pablo dice: te ruego que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. Y dice unas palabras hermosas en ese versículo. Dice: redarguye, reprende, exhorta. Y yo fui al diccionario. Redarguir es contraargumentar. Mis queridos visitantes y creyentes, si usted está argumentando las ideologías de hoy, yo le contraargumento a esas ideologías, me opongo a ellas. Si usted está argumentando filosofías ateas, yo me estoy oponiendo a ellas, estoy redarguyendo, estoy en contra de esos argumentos. Si usted está buscando una trascendencia por una filosofía, religión o camino diferente a Jesús, yo lo estoy a usted contraargumentando hoy. A eso nos puso Pablo en esta última lección, y se lo dice a Timoteo. Redarguir es: usa argumentos en contra de los argumentos que la gente tiene hoy.
Hoy, por ejemplo, hay ideologías incorrectas que se las hacen creer a la gente como correctas. Es más, han acuñado un término: usted tiene que vivir políticamente correcto, o sea, no se oponga a lo que se impone. Pues bueno, redarguir es contraargumentar. Reprende es la segunda palabra. Reprender es no pelear, es refrenar. Ponga freno, contenga. Refrenar es contener esta avalancha de filosofías, ideologías mentirosas. Hoy en día está muy en boga, por la nueva era, de la naturaleza, no respetarla, sino quizás idolatrarla. Los animales son sintientes y se aprueba el aborto, pero hacen parte de la sociedad protectora de animales. Hay que contraargumentar y hay que refrenar toda esa ola de mentira, que detrás de toda esa ola de mentira hay el artimañoso número uno de la mentira. Yo he recomendado muchas veces aquí: no escuche tantos noticieros, entérese, pero no invierta tanto tiempo, porque eso le debilita su credibilidad, su confianza, su fe, le quita el tiempo tan precioso, las redes sociales. Y la tercera palabra dice así, vea: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar es manejar con argumentos la voluntad de la gente. Un exhorto es como un escrito de un juez para que se cumpla lo que se pide. Entonces yo le exhorto con mucho cariño, como dice aquí, con mucha paciencia y doctrina, a que usted escuche los contraargumentos, detenga toda la avalancha noticiosa de mentiras, ¿sí? Y exhorto a su voluntad para que crea en Jesús. Yo no le voy a predicar aquí nada que no sea Cristo el Rey, Cristo el Mesías. Jesús es Dios entre nosotros, que vino a buscarte, no a condenarte. Esas son las recomendaciones de Pablo a Timoteo. Pero yo le voy a decir al final por qué Pablo le da esta lección a Timoteo y a nosotros. Pero sigamos. La edificación para el intelecto, la consolación para las emociones y la exhortación para tu voluntad. Cuando yo estoy frente a la iglesia virtual o presencial a partir de los 8 días próximos, uno tiene que tener 3 elementos al hablar de Dios. Primero, hablarle al intelecto, edificar. Segundo, hablarle a las emociones, consolar con la consolación del Espíritu Santo. Y tercero, hablar a la voluntad, exhortarle a que usted cierre los oídos a todo el engaño que circunda el mundo y abra sus oídos al mensaje de Jesús con toda paciencia y doctrina. Da una razón en el versículo 3 por qué Pablo le dice eso a Timoteo, que es el pastor de una de las iglesias del Asia Menor, Éfeso. Y mire la razón que da en el verso 3: porque viene un tiempo en que la gente se va a acumular alrededor de cualquier culebrero, de cualquier vendedor de ilusiones. Por ejemplo, le pueden decir a usted que la inteligencia humana y la tecnología va a llegar a sacarlos de este mundo caótico y van a hacer poblar otros planetas. A usted le van a decir cosas como, por ejemplo, que uno se muere y no sigue nada, que se aniquile el alma, o que hay vida inteligente en otros lares, o que usted puede ser Dios. Mire lo que dice el 3: porque va a venir un tiempo en que la gente va a dejar de oír lo sano doctrinal de Jesús Salvador, y entonces tendrán ganas de oír
cualquiera que les hable de cualquier cosa conforme a sus concupiscencias y deseos. La nueva era. Miren, yo creo que esto es de lo más peligroso que advierte Pablo, el sabio, el maestro Pablo, a su discípulo Timoteo, en ese verso 3. Cuídate de ideologías y lo que es peor, y lo quiero decir rápido, porque la razón para que Pablo diga todo eso se la voy a dar al final. Voy a decirlo esto con dolor en mi alma. Hechicerías. Regresar a lo esotérico, a lo oculto, a la invocación de entidades extrañas, y lo que es peor, van a darle a la gente en sus búsquedas y su angustia en los tiempos finales el engaño total, y los van a sacar de la realidad. Por ejemplo, el alcohol te saca de la realidad, te hechiza, y la droga también. Yo pienso, y lo digo con pesar, que la sociedad, y le hablo a la juventud, al fin de los tiempos va a ser tal su alejamiento de la palabra, de la Biblia, del Antiguo Testamento, de Jesús, de la salvación, que tienen que suministrarles algún químico para que los saque de la realidad. Van a vivir hechizados, y esa es la tristeza. Yo por eso quiero hacerle caso a la enseñanza, la última enseñanza de Pablo a Timoteo, y la tomo para mí. José, hable a tiempo y fuera de tiempo, una sana doctrina, hable de Jesús, hágalo con paciencia, como me dice él, y con toda la doctrina. Mire lo que dice el 4, van a apartar de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. ¿Sabe qué está pasando hoy día? Se habla de la posmodernidad o de la posverdad. Hoy en día la gente está regresando a las fábulas porque la realidad que el mundo les ofrece les deja un gran vacío. Cuidado, no aparte su oído de la verdad de Jesús, y menos volverse a fábulas, a historias que siempre están dando como el paraíso y nunca lo logran porque es engaño. Versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, tú debes ser sobrio en todo, no perder la cordura en medio de las aflicciones, sigue evangelizando y cumple tu misión. Mire qué lindo. Y eso vamos a hacer en nuestras presenciales de Cristo el Rey. Soportar las circunstancias, seguir hablando del Evangelio y cumplir nuestra tarea, que no es mucha. Vive sencillamente, sobriamente, justamente y piadosamente. Es más sencilla la vida, mis hermanos. Tenga realidades, no expectativas, de verdad. Quítese los formatos del éxito, destruya eso que es engaño. Sé un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, un buen papá, un buen amigo, un buen ciudadano. No te preocupes por el deslumbrarte ante tantas ofertas que tiene el mundo. Yo le voy a decir por qué Pablo le advierte eso a Timoteo. Sigamos, verso 6. Ya estoy yo para ser sacrificado y a punto de morir. Por eso es que tiene tanto valor este mensaje de Pablo, porque Pablo es un sabio, un hombre que descubre a Jesús como el Mesías, que conoce muy bien la Escritura y que enfrenta a todo el imperio romano. Él se fue a Atenas también y enfrentó a los filósofos, los de Epicuro y los estoicos, y entraba a las sinagogas, y aquí está a punto de ser martirizado por la fe en Jesús, después de que él aprobaba cuando mataban a los cristianos. Quiero terminar lo de Pablo y darles el secreto que Pablo tenía
para hacer esta exhortación en esta enseñanza a su discípulo Timoteo, la última lección bíblica, enseñanza bíblica de Pablo. Dice así él, verso 7, he peleado la buena batalla. ¿Sabe qué está diciendo entre líneas el gran apóstol Pablo? La fe en Jesús, en medio de tanto engaño, es una batalla. Es una batalla espiritual. Es una batalla cultural. Es una batalla social. La sociedad no quiere oír hablar de Jesús. Hay que dar la batalla social. La cultura, entre comillas, es ajena a los principios de la familia, del orden, del matrimonio. Hay que dar la batalla cultural. Y hay que dar la batalla doctrinal, porque hay muchas voces y muchas ofertas. Todo el mundo ofrece casa, carro, beco, cielo, prosperidad, liberación, poder. No. Demos la batalla doctrinal centrándonos en Jesús y su palabra. Rápido para darles el secreto de Pablo. He peleado la buena batalla. Qué bonito esto. He acabado la carrera. Como quien dice, he cumplido mi misión, dice Pablo. He guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Muy buena pregunta. Lástima que el tiempo se va. ¿Sabe qué es guardar la fe, mis hermanos, amigos, buscadores? El autor de la fe es Jesús. Y el realizador de la fe es Jesús. Y el consumador de la fe es Jesús. Entonces, guardar la fe es guardar el mensaje de Jesús. ¿Usted creía que fe era hacer llover oro del cielo? No. He peleado la batalla social, cultural y teológica. Sí. He acabado la carrera, o sea, he cumplido mi misión. Y he guardado el mensaje de Jesús. He guardado la fe. Verso 8 y termina. Por lo demás, me queda guardada la corona de justicia. ¿Acaso nosotros estamos aquí viviendo de fábulas e ilusiones? De certezas, de narrativa veraz. La Biblia es la narrativa de Dios, del camino seguro que es Jesús. Y escúcheme, Él ofrece una corona de justicia que nos la dará, porque Él es juez justo cuando regrese, no solamente a mí, sino a todos nosotros que esperamos, añoramos y anhelamos su venida como Rey. Amén. Hasta allí. Hasta allí la argumentación paulina. El gran teólogo, el gran maestro, el gran rabino, Saúl se llamaba, Saulo de Tarso, y cuando cayó, encontrándose con Jesús, cayó el gran rabino Saulo de Tarso, y se levantó el apóstol Pablo. Entendió con todo su conocimiento de doctrina y ortodoxia que todo se cumple en Jesús. Y lo perseguía y luego murió por él. Murió por su mensaje. ¿Dónde está el secreto para Pablo enseñar eso? Y aquí termino. Si ustedes me acompañan al capítulo del segundo libro de la Biblia, el capítulo 4 de Éxodo. Allí en ese capítulo 4, Pablo conoce que hay 3 métodos que Dios usa para que la gente crea en Jesús el Mesías, para que crean en Dios. Y ha usado esos 3 métodos y ya pasaron 2, no queda sino un método. Y por eso yo quiero instar a tiempo y fuera de tiempo. Quiero redarguir, reprender y exhortar. Por eso yo quiero usar paciencia y doctrina. Por eso yo quiero, como Pablo a Timoteo, decirle a usted: hombre, venga Jesús. Vamos a tener reuniones presenciales donde el énfasis va a ser Cristo, el Mesías y Rey.
Dios juzgará a vivos y muertos. Él viene pronto. Miren ustedes, capítulo 4 del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Dios le dice a Moisés que va a usar 3 métodos para que la gente crea. Leo. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces le dijo Moisés a Dios: he aquí que la gente no va a creer, ni me van a oír a mi voz, porque dirán: a este no se le apareció el Dios eterno. Entonces Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Verso 3. Échala a la tierra, esa vara. Y la echó a tierra y se transformó en una culebra, y Moisés huía de esa culebra. Entonces le dijo Dios a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió a hacer vara. Por eso van a creer, le dijo Dios a Moisés. Por eso creerán que yo te hablé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, primer método de Dios, el poder de Dios. Por favor, querido visitante, amigo, conocido, buscador o inquieto, mire la creación, ahí está el poder de Dios. Mire la historia, ahí está el poder de Dios. Lea las plagas en Egipto, que fueron todas contra los 10 dioses de los egipcios, y entienda allí el poder de Dios. El primer método es el Dios poderoso que tenemos. Dura cosa es pelearse, horrenda cosa es pelearse contra el poder de Dios en la creación, en la redención, en las plagas de Egipto, en abrir el mar, en Sodoma y Gomorra. Todo es poder. No me van a creer. Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Tírala, cógela. Van a creer al poder de Dios. Y la gente no creyó. Entonces viene un segundo método. Versículo 6. Le dijo así: mete tu mano en el seno. Metió la mano y cuando la sacó estaba leprosa como la nieve. 7. Vuelve y mete tu mano al seno. Volvió a meter la mano al seno Moisés, y al sacarla de nuevo, he aquí que estaba totalmente sana. Verso 8. Te digo esto, Moisés: si acontece que no creen ni obedecen a la voz primera del poder, creerán a la segunda voz. Hasta allí. El segundo método que Dios usa para que la gente crea después del poder es el milagro. Mete tu mano, leprosa. Mete tu mano, sana. Y esa segunda metodología la usó con Jesús. Con Moisés había poder y se abrieron los mares y se conquistó la tierra. Con Jesús hubo milagros. Ya Jesús no enjuició como en Sodoma o como en Gomorra o como en el diluvio o como en Babel. No, Jesús era milagros. ¿Quién tocó mi manto? Salió poder de mí, sanador. La época de más cantidad de milagros fue la época de Jesús. La época de mayor poder fue la época de Moisés. Mire 2 métodos. Ya usó el poder y la gente siguió sin creer en el Dios del poder. Vino Jesús y muchos no han creído en la milagrosa, portentosa y misericordiosa obra de Jesús a nuestro favor. Eso le decía Pablo a Timoteo. Pasó el método del poder. Estamos en el método del milagro. Y mire qué dice el verso 9 para terminar. Y si aún no creen a estas 2 señales del poder y los milagros, ni oyeren mi voz, toma las aguas del río y derrámalas en la tierra. Y se cambiaron esas aguas tomadas del río y se volvieron sangre en la tierra.
El último método va a ser el juicio. ¿Cómo empieza el capítulo 4 de Timoteo, verso 1? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Viene a juzgar y a reinar con juicio. Yo le quiero llamar la atención y terminar diciéndole esto. Si has desconocido al Dios del poder creador, si has desconocido al Dios del poder que abrió el mar y castigó a los egipcios con plagas, cree entonces en el poder sanador y milagroso de Jesús en el Nuevo Testamento y ven a Jesús, oh pecador. Ampárate bajo la misericordia de Jesús buscándote y muriendo por ti. Y si no lo haces, Pablo le dijo a Timoteo, diles que va a venir a hacer un juicio a los vivos y a los muertos cuando venga a reinar. Te queda una horrenda expectación de juicio. Quien rechaza el poder y el milagro salvador de Jesús, no le queda sino las consecuencias del juicio. Tira el agua sobre la tierra y se convirtió en sangre. La vara del poder, la lepra del milagro o la sangre del juicio. Quiero terminar llamándote la atención. Quiero hablarte a tu intelecto, a tus emociones y a tu voluntad. A tu intelecto quiero decirte, Jesús es Dios en medio nuestro. A tus emociones quiero decirte, Jesús vino a buscarte, salvarte y darte vida abundante. Y te exhorto, si no vamos ya al amoroso Jesús que vino a buscar, vendrá a reinar y vendrá como un Dios de juicio. Vamos ya al Dios de amor y perdón antes que el Dios de juicio se nos venga encima. Quiero mover tu voluntad e invitarte a que estés pendiente de nuestro canal. Lo haremos presencial, pero seguiremos teniendo este espacio en el canal de YouTube para que Dios toque tu corazón. Pablo es un buen ejemplo. No creía que Jesús era el Mesías y un día se convenció de tal manera que, siendo perseguidor de los cristianos, murió martirizado por defender a Cristo. Señor, te doy gracias en esta tarde y te pido, Señor, que tu misericordia, tu bondad y tu perdón por el Espíritu Santo toque el corazón de todos los que estamos escuchando esta clase final del gran apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dile allí en tu corazón, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, entra a mi alma y enséñame de una vez por todas que tú eres el perdón, la salvación, el camino, la verdad y la vida eterna. Entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.